Bueno, hace algún tiempo atrás recibimos en el programa como invitados desde el Colegio de Psicología Social de Santa Fe, la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, que pedían la ley de Psicología Social para reglamentarla. Y el día de hoy tenemos otra campana. Está con nosotros Florencia Pasiti, es psicóloga, es integrante del Colegio de Psicólogos. Desde el Colegio de Psicólogos rechazan la ley de Psicología Social. ¿Cómo anda, Florencia? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, principalmente, ¿por qué la oposición, digamos? ¿En qué se chocan, digamos, las dos opiniones, o en este caso la psicología social, con la escuela de psicología social y la carrera de psicología propiamente? Bueno, empiezo por ahí, por tu Dale. equívoco. Vos dijiste el Colegio de Psicología Social, dijiste escuela. Escuela. ¿No? Este error que suele ser frecuente y que de alguna manera lo que queremos evitar también manifestando el rechazo es que esto se instale en la comunidad como algo, digamos que es así, digamos, esta confusión entre lo que es el psicólogo y el psicólogo social. Que uno puede decir mal nombrado psicólogo social, porque en sí quienes transitan la formación en la escuela son técnicos, operadores en grupos operativos de acuerdo a la corriente de Pichon-Rivière. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto que aparece como equívoco, lo que nosotros manifestamos es que la psicología social como área de ejercicio de la psicología ya tiene su reglamentación. La tiene en lo que es la ley del ejercicio profesional de la psicología. ¿Sí? El Colegio de Psicólogos regula la matrícula de los psicólogos y de los licenciados en psicología. Y la psicología como disciplina autónoma, ¿sí? Tiene distintas áreas de ejercicio de la psicología. La psicología social es una rama de la psicología, como también está la psicología clínica, como también está la psicología educacional. A su vez, la psicología social tiene sus áreas de aplicación, que también es la psicología social propiamente dicha o comunitaria, y la psicología laboral y la psicología, me está faltando una, jurídica, el campo de lo jurídico. Entonces, nosotros el primer fundamento es en relación a las reglamentaciones vigentes. La psicología social, en tanto rama de la psicología, tiene su reglamentación en la ley del psicólogo. La psicología social como rama de la psicología tiene desarrollos que son anteriores a las teorizaciones de Pichon-Rivière en Argentina. Ellos en su proyecto utilizan como fundamento el hecho histórico de que la psicología social argentina se crea antes de la creación de la psicología como carrera universitaria en la Argentina. Pero anteriormente a estos desarrollos que se dieron en Argentina, a nivel internacional, tanto desde el punto de vista de lo que son las teorizaciones europeas como en Estados Unidos, hay distintos desarrollos. Pichon-Rivière es un teórico dentro de la psicología social que elabora una técnica específica que es la que enseña la escuela. Para que se hagan una idea, la psicología social es un autor que nosotros vemos dentro de la carrera de psicología, dentro de la currícula, que es donde tenemos 33 materias anuales. Entonces hay una incompatibilidad en cuanto a lo que hace la formación. Entonces nosotros nos oponemos en ese sentido. Vos decís, quienes egresan de la escuela de Pichon-Rivière no son psicólogos. No son psicólogos. En primer lugar, digamos. Exactamente, no son psicólogos. Y es algo muy frecuente que ellos mismos se autodenominan psicólogos sociales. Tampoco creando la confusión en la comunidad que estas diferencias de título y de incumbencias no lo tienen. Entonces, uno puede decir, bueno, hay como una usurpación del título, ¿no? En esto de denominarse psicólogos sociales. Porque dentro de lo que es el campo de la psicología social es una especialidad. Entonces nosotros tenemos colegas, psicólogos, matriculados, que son psicólogos sociales, claro, exactamente. Como un médico es oncólogo, primero es médico, después se especializa en oncología, por ejemplo. Exactamente. Claro. Entonces, en ese sentido, nuestra carrera, que fue declarada en el 2003 de interés público, esto quiere decir que está dentro de las carreras de grado que tienen regulación estatal y que la Ley Superior de Educación, en el artículo 43, está incluida, y esto implica que tiene que cumplir con toda una reglamentación de carga horaria, contenidos mínimos, prácticas de pregrado supervisadas,
la aprobación de la CONEAU y la revisión periódica de los programas a través de la CONEAU, toda esta reglamentación es en tanto que se la declara interés público. Eso quiere decir que es una profesión que puede tener incidencia, no que puede, mejor dicho, que tiene incidencia en la comunidad, en la salud y que por lo tanto también puede poner en riesgo, que puede implicar cierto riesgo, ¿no? Y que por lo tanto necesita tener esa regulación por el Estado y esa cumplimentación de exigencias y después tener el control de los colegios profesionales. Entonces, a su vez, uno podría decir, bueno, el proyecto implica una incidencia en la salud, porque ellos lo que plantean es una intervención en salud, que también es como medio confuso, porque por momentos hablan de que hacen diagnóstico, pero no diagnostican y no tratan. Ellos ponen el énfasis en el tratamiento, ¿sí? En el hecho de que no trabajan con patologías, y nosotros eso lo queremos advertir y señalar con mucha fuerza, porque hay como ciertos deslizamientos de distintas áreas que intentan como dejar a la psicología para el ejercicio de la patología, digamos, ¿no? Como una disciplina que trabaja con lo patológico. Claro. Y nosotros venimos hace años luchando justamente por desmistificar, sí, correr el mito de esto de que el que va al psicólogo es porque está loco, porque está mal, digamos, por supuesto que uno va a ir al psicólogo porque tiene una angustia, un malestar, algo, pero no asimilar el ir al psicólogo o una consulta de psiquiatra con la locura. Y en estos proyectos que suelen aparecer en donde se circunscribe la atención de la psicología a la patología, son de alguna manera como un retorno a las viejas lógicas de lo que es la manicomialización. Y una de las luchas que nosotros ganamos con la ley de salud mental, tanto la provincial como la nacional, es justamente de poder correr el eje de la patología y poder hablar de padecimiento subjetivo. Digamos que en cualquier situación de la vida uno puede atravesar un momento de crisis, de angustia y que consulta a un profesional. Que de hecho nuestra ley, el ejercicio es tanto para el ámbito de la prevención como la promoción, como también de la rehabilitación. Entonces ahí es como que hay como cierta superposición de intervención o de injerencia. Sí, en el tramo, en el intento de aclarar qué es una cosa, qué es la otra y demás, ¿qué diferencias hay con la psicología social bien entendida, según nos estás contando, y la sociología? Bueno, la sociología es una disciplina autónoma. Digamos, lo que nosotros también planteamos es que la psicología social es una rama de la psicología. La psicología es una disciplina autónoma, al igual que la sociología, en donde uno podría decir, bueno, los objetos de estudio, las técnicas de estudios y de aplicación y de las lecturas son diferentes, ¿sí? Nosotros, uno puede decir, la sociología en tanto cuerpos teóricos, porque hay distintas líneas, ¿no? Tratan de estudiar y de comprender cómo acontecen los fenómenos sociales, ¿sí? Y poder hacer un análisis situacional en distintos cortes históricos de situaciones o acontecimientos sociales. ¿Por qué los pueblos tienen tales conductas y demás? Exactamente, sí. O poder pensar ahora, por ejemplo, como para poner el ejemplo y diferenciar las dos cosas. Sí. Desde la sociología, por ejemplo, se puede hablar en la actualidad de la sociedad líquida, de las relaciones líquidas, de la fluidez, ¿no? Que son las lecturas contemporáneas en relación a esto de lo efímero, de los vínculos sociales, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a trabajar en todo caso diferenciando la línea de la lectura sociológica, que es más a nivel macro. Nosotros vamos a trabajar como en la subjetividad de esa persona, en el aquí y ahora, en sus tramas de vínculos con los otros, padece o sufre. Una digamos. persona en particular. Un sujeto, ¿sí? En tanto ser social. Digamos. Claro, la otra es la conducta de la sociedad y en cambio la psicología claro, es un sujeto en tanto ser social. Exactamente, en tanto ser social. Entonces vos vas a trabajar, porque ese es otro de los planteamientos en relación a lo que es la psicología social. Si es individual o social. Ajá. Nosotros decimos que, bueno, que la diferencia entre lo individual y lo social es como un poco la discusión que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pensándolo desde lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque no podemos pensarnos individualmente, claro. Digamos, el concepto de individuo fue un concepto que en un momento de la historia se trabajó, ¿no?
y se diferenciaba lo individual de lo social. Ahora podemos decir que ya, es más, desde Freud, en donde él en Psicología de las Masas lo que plantea que toda psicología es social, todo acontecer, digamos, de un sujeto está atravesado por el otro social. Es decir, un niño cuando nace, si no tiene un otro social que viene, que lo aloja, que lo nombra, que le da un lugar en su deseo, que le prohíbe y demás, ya ahí hay un otro social que lo atraviesa y que es el representante de la cultura. Después uno va a trabajar, digamos, con lo que uno podría decir, bueno, los motivos o fuentes de sufrimiento de esa persona, en donde se entraman en lo social, pero singularmente, digamos, ¿no? Porque la historia de cada uno es singular. Entonces, el modo en que cada uno lo vivencia y cómo lo significa, dependerá de esos atravesamientos. Quiero hacerte una consultita. Dentro de un orden social. El campo de acción que tiene un psicólogo especialista en psicología social y un egresado de la Escuela de Psicología Social de la Pichón Rivière, ¿es el mismo? ¿Están disputando el mismo ámbito de acción o no? Y diríamos que sí. Y ese es el problema Diríamos central que tiene el colegio de psicólogos. A ver, el problema central, por un lado, es que el problema central no solo es la disputa en relación al campo, sino la responsabilidad para con la comunidad en relación a ese campo. Claro. ¿Se entiende? Entonces afirman que no están preparados aquellos egresados de la Escuela de Pichón Rivière, no están preparados como Ahora, psicólogos. el Estado santafesino contrata psicólogos sociales para un seguimiento, para, por ejemplo, seguimiento dentro de la justicia, de un caso de abuso, de un caso... Sí, y está muy bien que lo traigas y también hay que decirlo, yo creo que es una falta de responsabilidad de nuestros ministerios, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de Justicia, si también lo hay. Es una falta de responsabilidad porque es un exceso el trabajo para el cual se los toma. Yo trabajo en el ámbito público en el Hospital de Niños y más de una vez me pasó de tener una entrevista por un chiquito en situaciones graves de alto grado de vulnerabilidad social, pero también de vulnerabilidad psíquica, y en donde el equipo que viene desde la subsecretaría para dialogar, realmente muchas veces nos encontramos con ese problema, decir, bueno, a ver, pero yo necesito que al otro lado haya un colega que esté pensando clínicamente lo que le está pasando a este chico en la cabeza, porque no podemos hablar del mismo modo. Podemos pensar ciertas estrategias conjuntamente, pero al momento de asumir lo que es la responsabilidad en cuanto a una lectura clínica que no implica en sí el tratamiento, porque también esa es otra diferencia. Muchas veces se asocia clínica a lo que es la terapia individual. Y la clínica puede ser individual y puede ser grupal y puede hacerse una lectura clínica tanto lo jurídico como lo educacional. Entonces, muchas veces nos encontramos con técnicos en grupos operativos que uno dice, bueno, ¿y qué hacen? Porque para lo que ellos están capacitados es para administrar la técnica de grupo operativo. Claro. Entonces, bueno, en una situación de un caso de un chiquito que se tomó una medida excepcional, que aparte tiene problemas de consumo desde los 6 años y tiene 14, está en un paso de entrada cuando no ya entraron a veces en cuestiones de delincuencia. Digamos, esa es la casuística con la que se trabaja, que es sumamente grave y sinceramente yo creo que muchas veces hacen lo que pueden, lo cual es una falta de compromiso de nuestros ministerios. ¿Trabajaste en el Hospital de Niños porque tu especialidad es la niñez? Trabajo en el Hospital de Niños, no necesariamente, digamos, yo ingresé al Hospital de Niños, nosotros nuestro título de grado te habilita para el trabajo en infancias. Yo después que ingresé al Hospital de Niños, mi residencia de pregrado, y que les nombraba esto de la residencia de pregrado, yo la hice en niños y empecé a formarme en niños. Paralelamente hago el ingreso al hospital y empiezo a hacer una formación en Buenos Aires para trabajar con niños. ¿El trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad lo debe diagnosticar un psicólogo o no? Bueno, en realidad ahí primero, antes de dar por supuesto de que el déficit de atención existe, pongo la pregunta ahí. Nosotros desde el colegio repudiamos el DSM-5, ¿sí? Ya en el DSM-4, el manual de psiquiatría, ya figuraba este trastorno. Nosotros repudiamos al manual en sí, al uso de las clasificaciones
a través de signos y síntomas. El déficit de atención particularmente es un síndrome o un trastorno, como lo quieran llamar, que está como muy en tela de juicio de si existe o no existe el diagnóstico, el trastorno como trastorno, ¿no? Nosotros nos oponemos, digamos, a la utilización de estas clasificaciones y lo que nosotros señalamos es que puede haber una desatención, ¿sí? Neurológicamente no hay nada que dé cuenta de un déficit, ¿sí? Y lo que nosotros señalamos es que la pregunta es ¿a qué atiende un niño cuando no atiende a un adulto? Sea en la casa, sea en la escuela, sea en el club. ¿A qué está atendiendo? Porque no es que no está atendiendo nada. A algo está atendiendo. Exactamente. Y cuando uno lo empieza a trabajar en el consultorio, empieza a encontrar cuáles son sus preocupaciones, sus angustias, en dónde está puesta su atención. Con lo cual, vos me preguntabas si lo tenía que diagnosticar un psicólogo ¿O no? O no. Bien, yo diría que el diagnóstico, en todo caso diferencial, ¿sí? Lo tiene que hacer un psicólogo, que no es un trastorno del neurodesarrollo, como algunos neurólogos lo quieren plantear, y que tampoco necesariamente implica un déficit al nivel de lo que implicaría una cuestión cognitiva que implique sí o sí un diagnóstico psicopedagógico. Pero bueno, no fuimos del tema, no hay problema. Pero bueno, igualmente lo tomo. Esto es decir, bueno, un diagnóstico en salud mental, si tiene que ver Porque hubo tensión con entre el colegio campo, y los legisladores cuando en Santa Fe se aprobó la ley de TDA. La de déficit de atención no se aprobó. La Bueno, ley que se aprobó es la del trastorno del espectro autista, correcto, que el colegio salió a oponerse también por esto mismo, ¿no? Porque hay una masificación a través de diagnósticos y una tendencia a lo que es la patologización, que por eso también nos oponemos a estos proyectos que tienden como a circunscribir en la patología a la psicología. Te voy a hacer una pregunta que calculo que tu respuesta da para hablar 6 horas y media, pero nos queda un minuto. Así que te pido una aproximación. Ajá. La escuela Pichón Rivière, y te la pregunto así, ¿qué onda? No, te la pregunto, digo, como teoría, digo, vos, ¿te parece que es interesante? ¿Te parece que es positiva su mirada? ¿Te parece que no alcanza? Pero ¿qué te parece el desarrollo de Pichón Rivière? A ver, todo nuestro respeto, y hablo en plural porque estoy en representación del colegio, todo nuestro respeto para Pichón Rivière. Es un teórico sumamente interesante y yo creo que no hay un psicólogo que en algún momento, desde algún lugar, aplique algo de lo que es la psicología de Pichón Rivière. Ahora, nosotros no estamos, escuelas como la de Pichón Rivière, escuela de formación psicoanalítica, hay gestáltica, hay. El problema no es en que haya escuelas, sino que se quiere hacer de esa formación una formación de grado que habilite a ejercer la práctica que es inherente a la psicología. En todo caso, yo creo que la escuela, como la mayoría de las escuelas, que funcionan muy bien como formación de posgrado. El problema para mí está fundamentalmente ahí, en lo que habilita el título. Bueno, por un lado, en relación al título, y por otro lado, como les decía, es una rama de la psicología que ya tiene su reglamentación y el artículo 43 es lo que también tiene que funcionar, digamos, como legalidad, tanto para nosotros, que continuamente se revisan los programas y demás, como también para la escuela. Impecable. ¿Viste? Así rapidito. Gracias por venir. Muchas gracias. No, por favor. Un gusto tenerte.